Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Hoy en día te traemos una palabra fresca de parte del Padre. Hoy en día te traemos la cuarta parte del diezmo y la ofrenda. En los videos anteriores te explicaba sobre los beneficios que tiene el miembro al diezmar y a ofrendar. Y también le explicaba de la contrariedad que pueden tener los pastores con el diezmo y la ofrenda. Y hoy en día sigue la revelación sobre los escapes que tienen los pastores, los rejuegos, etcétera, o lo que se le está saliendo de la mano, que Dios ha dado una revelación fresca. Con esto no es que yo tengo la dirección para ordenar pastores y miembros que tienen el llamado pastoral, sino para darle un tic que Dios pone en mi corazón, en mi espíritu, revelado del espíritu, para que el que pueda entender o ver si la palabra le cae en la conciencia, que pidan revelación del Padre y que se sumerjan cada día más, porque esto no lo hacemos porque conocemos pastor que esté pasando por esto o por no sabemos nada que tenga ningún tipo de pastor, sino estamos dando la palabra para que tengamos observación. Y si no estamos pasando por eso, si estamos pasando por eso, quedémonos con la palabra en la intimidad, como cuando oremos, pedíamoslo a Dios y ensancharnos cada día más y salir hacia adelante. Vamos a soltarte este texto bíblico que está en Deuteronomios capítulo 26, verso 2 y al verso 13. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. Y dirán delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado a levita, extranjeros, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me ha mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ello. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor Jesús. Sea el nombre de Cristo Jesús bendito para siempre. Vamos a seguir continuándote con esta pequeña enseñanza sobre el diezmo y la ofrenda, pero en esta parte vamos a darle una observación a los pastores y a los que tienen el llamado pastoral, porque esto es un compromiso muy fuerte, que lo que es arrendar un pastorado y dirigir los miembros. Esto es tan serio y tan fuerte que uno debe de querer al prójimo como uno mismo, como dice la palabra, y saber que la necesidad que tienen los demás, uno dolerle, porque quizá uno arrendando el pastorado tenga todo en su casa en orden, pero los demás tenemos que verlo. Si somos pastores, porque queremos que las ovejas estén como las ovejas normales, los animalitos, tranquilos, esperando que el pastor le lleve la palabra, que le lleve el alimento, que le lleve lo que tenga en necesidad. Amén. Te voy a parafrasear un poco sobre la primera revelación del diezmo, que fue por vía de Abraham. Abraham fue el que dio la revelación del diezmo, porque hasta que Abraham nos reveló lo que era el diezmo, que se manifestó esa revelación, no se hubiera postulado el diezmal. Amén. Y Abraham diezma a Melquisedec, mientras Melquisedec le sale al encuentro para bendecirlo. Y Abraham le da la 10ª parte a Melquisedec de el despojo de una batalla que él tuvo, una guerra que despojó, y del botín le dio
la 10ª parte a Melquisedec. ¿De qué manera Abraham da este diezmo? Si diríamos, ¿y cómo lo dio si nunca se hubiera hablado de diezmo y ofrenda? Se le reveló la palabra de una manera que, como Melquisedec lo bendijo, él lo honró con la 10ª parte del botín. Amén. Si Abraham toma esa revelación, es por dar gracia, por dar la honra, porque ese sacerdote lo bendijo para que salga hacia adelante. Entonces, cuando a uno lo bendicen, cuando uno le arriendan para que uno le salga toda la cosa bien, uno da la honra. Amén. Pero no es como a veces nosotros lo queremos contradecir o poner, que hoy en día el diezmo lo están poniendo de una manera que quieren obligar forzadamente a lo que tienen que diezmar, sea la congregación. Una congregación ya exigen diezmo, ofrenda, porque aquí se usa de todas cosas. Eso lo sabemos y estamos claros. Por lo tanto, que Abraham está dando el diezmo de un despojo que hubo. No fue que él está haciendo como le están haciendo ahora, hoy en día en la claridad, que ponen a la persona, a una persona fajado, sudado, que lo que le alcanza en el sueldo tienen que dar el 10% y lo forzan los pastores hoy en día, algunos, no son todos, no estoy soltando la palabra porque Dios la ha puesto en mi boca, de que esa persona tiene que despojarse del diezmo de su salario, sudado, forzado, eso es su propia sangre, su sudor, que no es lo mismo como Abraham honró a Melquisedec, que fue de un despojo, lo cual, si te lo explico de esta manera, que tú le digas ahora mismo la actualidad, sale a tal barrio una pandilla de tigres, ustedes son de nosotros, y despojen toda la gente y tienen que dar un 10%, lo van a hacer rápidamente porque van a entender que no es un forzamiento como lo normal, que hay una persona hoy en día está fajado, trabajando, sudado. Entonces, si te da el 10% de su salario, tiene que, eso es antes de no sé cómo ponen el diezmo, si antes de llegar a descifrar lo que es el gasto de la casa o qué, si es del salario tiene que ser de lo que le pagan, de ahí saca el 10% y todos esos tormentos que tiene, que hay que pagar casa, etcétera, ya usted tiene que imaginar. Si no tanto eso, no estoy diciendo eso para que lo malinterprete, que digan que yo estoy haciendo una campaña para que no diezmen y no ofrenden, no, sino a lo que yo me vengo a basar en, si ya las personas se están forzando y no pueden dar el diezmo todos los meses, no hagan campaña en prédica, los que no están dando diezmo, que se lo va a llevar el diablo, que tú y los otros son hijos del diablo. No podemos estar en eso. ¿Por qué? Porque es que estamos alejando a las personas que quieren buscar de Dios. Y no tanto eso. Y si ya están ofrendando y diezmando fijo, ¿qué hacemos con el diezmo? Que el diezmo nada más lo recibe el pastor de la iglesia, y ahí hay un güirero, está tocando, de ese diezmo no le ponen nada a ese güirero, que sale a trabajar, llega sudado, tiene que ir al culto a tocar. El pianista, nadie le pone del diezmo un salario, deberían de ponerle un salario a los músicos, a los adoradores de la iglesia. ¿Por qué? Nada más no es decirle, Dios te va a bendecir, tú lo estás haciendo bien, tienes la revelación con cómo estás cantando y cómo está esto. No, si tú trabajas en el templo, tienes que comer del templo, como son los pastores. Entonces, por ahí empieza la falla, que es de lo que se está revelando, que tenemos que ponerlo en cuenta. Otro punto. Ese punto, ahí está bien claro que no estoy hablando porque mi gente me están diciendo, etcétera, sino se me está revelando la palabra de parte del Padre. Lo cual, el otro punto que quería darle, que los envejecientes están diezmando fijo en la iglesia. La viuda, que hagan viuda,
en la congregación que estén, hayan huérfanos. No se le está sacando del sustento del diezmo a esa persona si no tienen su alimentación. Lo cual lo mismo te lo voy a poner de esta manera. Si yo no soy un envejeciente, yo estoy diezmando fijo en la iglesia. Fijo sin pararme. Entonces, yo caigo sin trabajo. De ese diezmo es un acumulativo que ya van teniendo, que tienen que tener una base para que eso se mantenga un tope. Aparte, una base de el pastor, porque el pastor tiene que coger un sueldo, pero lo que reta, aparte de lo de la limpieza de la iglesia, etcétera, debe de haber un tope para cualquier miembro que diezme fijo y que no tenga un trabajo que le hagan llegar aunque sea el alimento. ¿Por qué te digo eso? Porque el diezmo viene dirigido desde los reyes, que hoy en día lo hacen a nivel casi todos los países declarado, o sea, lo que le llaman los taxes, que en los países le ponen un 15%, no un diezmo, pero ellos haciéndote una referencia de eso, eso viene siendo como si fuera el sacrificio de un diezmo. Entonces, cuando un gobierno subdesarrollado cobra los taxes, viene siendo como una iglesia cuando le coge el diezmo a la persona. O sea, si esa persona está inhabilitado, el gobierno entiende que de todo ese X años que él ha dado el diezmo, ellos cuando no está trabajando le ponen un por ciento de eso. Que muchos pastores no lo están haciendo en la iglesia con los miembros. Y si esa persona llega a un límite de edad que le ponen una X cantidad de edad, 60 años, etcétera, a los 60 años lo pensionan. Entonces, de ese diezmo que le han dado, ellos le hacen una pensión o le dan parte de eso. Eso lo hacen los gobiernos, ¿no es verdad? Pero el diezmo viene siendo tu sudor, tu esfuerzo, que es como si fuera una cooperativa, tú lo estás dando ahí. Entonces eso tiene que llegar a un tope normal de que haya algo ahí para los miembros, porque si todos somos iguales, toditos tenemos que estar a una. No con esto diciendo que todos se van a hacer enfermos, que todos van a dejar de trabajar. No, no en ese caso. Sino en un caso que hasta Dios te lo tiene que revelar cuando una persona necesita. Entonces, el diezmo de antes en la antigüedad no era fijo todos los meses. Eso era por la temporada de los frutos. Que el diezmo lo hacían era de los frutos. Sea del trigo, sea del aceite. El aceite se cogía de los frutos porque cuando la oliva daba, de ahí sacaban el aceite, con la vaca, con la oveja, ahí se diezmaba de eso y se colectaba de eso para los que estaban en escasez, los ayudaban. Entonces, si te explico esto, que en Israel, vamos a hablarte cuando el rey David, había una arca, o sea, el arca del pacto de Dios, donde lo llevaban los sacerdotes y etcétera. Entonces, ¿cuántas arcas habían de Dios como ahora hay iglesia para recibir diezmo, ofrenda para eso? Un ejemplo. Antes nada más había una sola arca, o sea, un solo gobierno dirigido por Dios, que era el rey David, y de ahí se sustentaba todo. Por lo cual, que ahora hay demasiadas congregaciones. Entonces, si ya las congregaciones lo están haciendo sin dirección de un presidente, o sea, sin dirección de un rey, porque hoy en día toda la iglesia tiene su diezmo, su ofrenda, su administración, sin la administración de un rey. Que en esos tiempos de la antigüedad, en las congregaciones que podían haber, que había, se confortaba todo con el rey, que cuando pasaban de rey quedaba eso asignado al otro rey. No habían más arca de pacto, nada más había una sola, por lo cual Dios tenía una sola arca de pacto a donde se peleaba por eso, a donde se hacía la cosa bien por eso. Y cuando habían escasez de esos diezmos, repartían a la persona. Que lo estamos haciendo mal. Nada más lo está cogiendo una sola parte.
El pastor y a veces ni lo reparte entre los congueros, entre los pianistas y etcétera. Y enfermos que están dando su diezmo fijo se enferman y ni siquiera le compran la medicina. Algunos, no estoy diciendo que todo, pero estoy dando la palabra para el que no lo esté haciendo, que recapacite y no se pierda con este material en la mano. Que queremos desgiversar los textos bíblicos, manipularlos cuando queramos. El diezmo no se daba fijo, el diezmo se daba por una temporada. La ofrenda que se daba fija cuando había un culto, etcétera, que había que ofrendar, ese de sano corazón. Pero hoy en día el diezmo se lo quieren encaquetar a la mala a la persona y lo están haciendo dilocal. Lo están dilocando y se están dilocando los pastores y se están dilocando a todo el mundo. Entonces, ¿cuál congregación está haciendo los mandatos a nivel del diezmo parecido? Que no tan bien. ¿Por qué? Porque están siendo idólatras los católicos. Los católicos están sustentados por la presidencia. Por la presidencia llega todo y de ahí se reparten eso. El diezmo se lo suma la presidencia a esa iglesia, la suministra, y ellos reciben ofrenda. Pero no andan con eso del diezmo para etcétera, etcétera. Debería de las iglesias unirse todas en vallado y orarle a Dios para que la administren por un gobierno como si fuera un presidente, como si fuera un rey, el David, poniendo a David de ejemplo, que era que llevaba las administraciones al arca de pacto, a lo que se llama los sacerdotes, que era que administraban el diezmo y eso, para ellos darlo para adelante cuando tuvieran que darlo y para facilitarlo de la manera que tenían que facilitarlo. Entonces, si se ponen todas las congregaciones, que hay demasiada iglesia en oración para que se sustente por vía de una presidencia, no van a estar quejándose por delanar ovejas. ¿Por qué? Porque todo va a ser suministrada por el gobierno. Y entonces, si ya no se acepta lo del gobierno, porque no se acepta, es inaceptable, porque los mensajes que da no le agrada a los gobiernos, porque eso ya dijo, porque esa polémica siempre ha estado desde la antigüedad, porque cuando Dios mandaba palabras a Jeremías, al rey, él no aceptaba y las cosas se daban difícil. Por lo tanto, eso es lo que se está viviendo ahora mismo en este entonces, que los pentecostales, como decimos, no lo van a aceptar los presidentes porque tienen un mensaje rígido que no le agrada. Entonces, si ya lo estamos haciendo por vía de las congregaciones, lo que es controlar el diezmo y la ofrenda, vamos a concientizarnos que todo el que esté dando el diezmo y la ofrenda lo hagamos como lo hacen los presidentes, que ese sustento tienen una parte congelado. ¿Para qué? Para cuando tengan enfermedad entren a colectividad, a coleta. O sea, no estoy diciéndote que tú tienes que mantenerlo pastor con todo, pero algo déjale caer. Porque ya tú no lo estás haciendo como una presidencia, el control del diezmo y ofrenda. Entonces contrólalo, porque ya te llega a ti brutamente ese 10% de los miembros. Entonces, acumúlalo. Trata de mantener que eso se mantenga. Porque en una iglesia que hagan una X cantidad de miembros, cayéndole como una gota de agua ese diezmo, tú comes del templo, pero no es que te lo comas todo, no es que tú te lucres con todo. Amén. Es que lo mantenga ahí también para cuando haya una viuda, haya que ayudarla, haya un envejeciente que haya que ayudarlo, porque ese envejeciente cuando estaba joven diezmó y ofrendó mucho. Entonces, no lo hagamos así. Entonces, ¿cómo buscar una estabilidad? Diría yo más o menos, porque muchas veces en la congregación tienen la iglesia cerrada, pero podemos hacer de esta manera, poner cursos técnicos. Si en una escuela que dan cursos técnicos cobran 1%, vamos a poner un ejemplo de 100 pesos, entonces por la iglesia da curso técnico puede cobrar 30 pesos, 40,
y de eso lo invierten del diezmo y la ofrenda y siempre va a estar creciendo esa bolsa de valor en la iglesia. ¿Para qué? Para cuando haya precariedad, dejarle caer a los enfermos, a los envejecientes, a los inhabilitados, a los que no tengan trabajo que están diezmando fijo, porque se vería bien de esa manera. No está atacando el que no esté diezmando, que en la antigüedad el diezmo no era que como una gota de agua todos los meses. No era así. Pero hoy en día queremos tener esto aquí. Entonces, estamos siendo usados por Dios. Dios le da la revelación, pero estamos entendiendo que lo estamos haciendo bien. Cuidado, abramos los ojos. Porque pues cuando llegue la última hora, nos vamos a quedar fuera de base. Vamos a concientizarnos, no nos quedemos solos con todo. Vamos a cooperar. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dijo el joven rico a Jesucristo? Para ir al reino de los cielos, ¿qué debería de hacer? Y le dice a Jesucristo, esto, lleva los mandamientos, sí, lleva esto, sí. Y cuando él dijo, yo no tengo ningún pecado de eso, ¿qué dijo Jesucristo? Bueno, deja todo y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, si Jesucristo le dice eso, tú que eres un pastor que está controlando un viaje de personas, entonces di como dice Jesucristo, tú ese diezmo que tú has creado, que muchos tienen que tener un buen diezmo organizado, un buen fondo, despójalo entre todos los miembros, dalo. Y sigue a Jesucristo, que eso es lo que hay que seguir, no busca tanto lo material. Ese versículo ahí donde habla de eso, no lo chequeamos, no lo seguimos. Si se nos entra eso y se nos penetra cada día más en la mente, qué bien sería que yo diría, wow, pero Jesús le dijo al joven rico, deja todo y sígueme. O sea, que no estamos siguiendo a Jesucristo por estar siguiendo el diezmo y la ofrenda. Gloria a Dios, qué rema, oh santo Padre. Por estar siguiendo el diezmo y la ofrenda, no estamos siguiendo a Jesucristo. Es a Jesucristo que hay que seguirlo. No hagamos como Pedro cuando estaba lo marullo del agua, que él fue a caminar, cuando hicieron lo marullo, que se puso a detenerse a mirar para los lados, se hundió. Es mirar a Jesucristo, seguir a Jesucristo. Amén. Entonces, si el diezmo se daba era con los alimentos, era para que no hubiera lo que está pasando ahora, que ahora lo hacen con el efectivo. Porque si fuera con alimento, cuando tuvieran su alimento almacenado ahí, que se le vayan a perder, tuvieran que darlo. No, hoy en día quieren sacrificar a los pobres que están fajados, matados. Muchos que el pago ni le da ni siquiera para pagar bien la casa. Y ya con decir, wow, tengo que darle mal al pastor porque no voy a poder diezmar en este mes, porque se me complicó todo. Ahí es que un pastor tiene que estar en acción y decir, bueno, vamos a darle algo a este señor que no está completando bien y no está pendiente del anhelo, porque el diezmo y la ofrenda era el diezmo de los alimentos, de los que tenían tierra para sembrar y para cosechar y para resolver. El diezmo no era de bajos recursos, era de alta jerarquía. Un ejemplo en ese ambiente. El diezmo no tenían que estar obligados a darlo los que trabajaban la tierra normalmente, sino lo que tenían toda esa hacienda con las alimentaciones. Los trabajadores, aunque tengan que dar su diezmo, no era por una obligación. Y a Abraham se les reveló el diezmo y la ofrenda, porque nunca se hubiera hablado de diezmo y ofrenda hasta que Abraham los reveló, esa revelación de Dios le dio, de ser grato, de honrar. Si el diezmo es una honra, como lo hizo Abraham, si nos fijamos cómo fue que Abraham lo hizo, entonces no queramos que nos honren a la mala, obligado, porque la honra se da por gracia, por gratitud. No, hoy en día un pastor te tiró un remo, una palabra y ya te la quiere cobrar. Le sale a la persona diezmar, ofrendar. Le sale a la persona sembrar, porque con eso libera
los ataques de Satanás, porque Satanás ataca por la finanza. Satanás quiere que tu finanza no sea próspera. ¿Por qué? Porque te pone el corazón malo. Pero en esto no estamos en este tema de que diezmemos, que ofrenda y que sembremos, sino es qué estamos haciendo con el diezmo y con la ofrenda. ¿Qué debemos hacerle? ¿Qué conciencia tenemos que tener? La iglesia cerrada, en vez de ponerle aunque sea curso técnico, aunque sea cualquier invento, que si se hace un ingreso, no están haciendo mercadería para, como podrán decir, no, él lo que quiere es poner una mercadería dándose esa opinión, pero esto es de parte de Dios. Si se queda en el templo para subir los fundamentos de la iglesia, no se va a quedar como mercadería, porque mercadería es cuando yo pongo un puesto, el otro pone un puesto y cada quien se lleva su cosa para afuera. Amén. Si no es para mantener ese 10%, para que siempre haga un sustento, para que dentro del templo no haya gente pasando necesidades como hoy en día se están pasando, que da vergüenza en una iglesia que hayan 1000 miembros, 800 miembros y que de esos miembros no tengan con qué hervir un plátano. Si estamos juntos todos, tiene que dar para compartir para todito, y hoy en día no se está tomando eso en cuenta. Les doy esta palabra de parte de Dios para que abramos los ojos espirituales y los oídos espirituales. Si tú hoy en día estás escuchando esta palabra y te cayó o la sientes que hay motivación, métete en Dios, busca la revelación para que Dios te ponga a hacer la cosa bien, para que hagamos cada día más la cosa mejor. ¿Por qué? Porque si dice, demos por gracia lo que por gracia estamos recibiendo, no la estamos dando completa. ¿Por qué? Porque si yo soy un pastor de una iglesia, la gracia tengo que darla completa. No nada más la palabra que estoy adquiriendo. También de lo del diezmo. Da por gracia, porque si por gracia te están llegando, por gracia dalo. Y eso debe de ser así. Que en una iglesia hayan 100 miembros y que de esos 100 miembros hayan 2 que no tengan para cenar. Amén. Y que no se puedan ir con su alimento de ahí mismo de la iglesia. Debería haber una confianza que el pastor diga, hay de aquel que no tenga para comer, pase por aquí. Si tiene vergüenza decirlo delante de todo, ven donde mí que yo te lo haré llegar, aunque sea el alimento. Pero no es para que lo haga a breve, sino cuando lo necesite, que deben de darse cuenta. No, hoy en día entra un miembro con unos solos zapatos y el closet de cualquier pastor, de cualquier evangelista que esté puesto para él, que esté ya dando prédica mucho aparte, que puede estar laqueado, como dicen. No dicen, toma este zapato que te quedó, vamos a traerle uno a llevárselo a miembro, porque lo están viendo. No, lo que pueden armar una crítica, un bullying ministerial. La gloria es toda de Dios. Vamos a concientizarnos que el diezmo y la ofrenda, si lo hacemos como lo hacen los gobiernos hoy en día, que lo meten a coleta a la persona cuando están en precariedad. Porque si yo entro en precariedad, este gobierno me pone un impuesto porque estoy pagando mis impuestos. Y el 10% de la iglesia es un impuesto que está pagando una persona. Una responsabilidad que le están poniendo de un impuesto. Entonces, esa persona entonces, ¿qué está haciendo con dando ese impuesto? ¿Qué va a hacer de ahí para allá si cae en precariedad? Nada. Lo que pasa a veces, que mucha gente están perdiendo la fe, matándola, porque en la congregación no lo están ayudando. En vez de traer alma, lo estamos sacando, porque lo primero que le inculcamos, el diezmo y la ofrenda en prédica, de todas formas, en manipulación con la palabra. En manipulación con la palabra, y no estamos haciendo nada, creyendo que estamos haciendo la cosa bien. ¿Por qué no exigen el diezmo y ofrenda como lo exigían en el tiempo de la antigüedad? Con los alimentos era. Abraham Dios diezmo de un despojo. Amén. No fue que se puso echadía a matarse, echadía y tan.
No. Vamos a hacer la cosa cada día más bien para que Dios nos bendiga cada día más bien. Porque si es como dice la palabra, vamos a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Vamos a dar todo por gracia como por gracia recibimos. Vamos a desprendernos. Vamos a tener amor por las almas. Qué bien yo acostarme sabiendo que tengo todo tranquilo. Y en la iglesia par de miembros jalando aire porque sé que pasaron por enfermedad. Sé que el miembro no vino hoy porque tuvo que ir a una clínica enfermo, que tuvo interno. Y yo ser pastor y no pasar por la casa de ese siervo, aunque sea decir, vamos a cooperarte con los medicamentos. No, nos estamos echando a perder con la palabra, con el material en la mano. Y hoy en día, muchas personas critican a un evangelista que viene y dice, me soñé que fulano se murió, que cuando se murió fulano está en el infierno. No, ¿cómo va a ser que ese pastor va a estar en el infierno? Si ese pastor sanaba, hacía milagros y lo otro. No saben de ahí para allá qué era lo que estaba haciendo, que le hacía daño a Dios. ¿Por qué Dios permitió que se fuera para el infierno? Porque si hay personas que le dan revelación y nadie le escucha. ¿Por qué? Porque son revelaciones fuertes, son cosas que nadie quiere escuchar. La gente lo que quiere escuchar es la prosperidad. No, que si tú diezmo, ofrenda, Dios te va a bendecir, Dios esto. Dios bendice a todo el mundo y Dios conoce los corazones y Dios sabe quién está diezmando y quién no está diezmando. Y Dios sabe lo que está haciendo el pastor y lo que no está haciendo. Por eso manda la palabra. ¿Para qué? Para que seamos desprendidos como manda la palabra, que seamos desprendidos. No es como queremos hacer las cosas, lucrarse un solo. Todos los que trabajan en la iglesia fijo tienen que comer del diezmo, mensual o quincenal, como sea. No. Los bateriaístas, los pianistas, no, ojalá aire. Están trabajando en el templo, tienen que ayudarlo. La danzarina, tienen que ayudarla, ponen danzarina también, están trabajando en el templo. No, nada más Dios te bendice. Dios bendice con todo. Y más si lo están entrándole por colectividad todito. Vamos a ser más conscientes. Vamos a ponernos a buscar más la revelación del Padre. Vamos a coger un poco más de piso. Vamos a sumergir más para lo hondo, a tirar las redes. Porque si no seguimos a nuestro maestro, nos vamos a quedar fuera siguiendo el diezmo y la ofrenda. Con esto, yo creo que le dejo más que claro. Que la paz del Señor esté con todos vosotros.